Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a hablar acerca de peligros y riesgos. Ya hemos venido desarrollando desde la semana pasada cómo implementar desde los cimientos el sistema de gestión de seguridad y hoy vamos a tocar un punto fundamental. Es un punto importantísimo que no puede faltar en el área de seguridad, que es justamente la matriz I. Vamos a empezar rápidamente porque probablemente tengas muchas preguntas y me gustaría que poder contestarlas todas durante el tiempo de clase sin poder extendernos demasiado porque ya por el horario te entiendo, mira, ya hay pocos conectados, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Muy bien, entremos rápidamente. ¿Qué cosa viene a ser la matriz IPERCEP? La matriz IPER es un documento que sirve para identificar peligros y evaluar riesgos en una actividad operativa y relacionada ya sea tanto al área de operaciones o al área de administración, pero básicamente en una actividad o tarea, que luego lo vamos a ver más adelante, identificar no solamente los peligros y evaluar sus riesgos, sino también determinar qué controles existen para poder mitigarlos. Esto resultado de una evaluación del riesgo y una reevaluación de algún tipo de riesgo no aceptable, lo cual me va a dar como resultado la implementación de medidas de control respectivas. Ingeniero, esto está un poquito complicado. No te preocupes, que conforme lo vayamos a desarrollar a lo largo de la clase, me vas a entender mucho mejor. Este es el esquema de la matriz hiper que vamos a llevar nosotros, ¿de acuerdo? Esta matriz hiper básicamente tiene este contenido. Por ahí el tema de requisito legal ya no es tan... Bueno, según los últimos requisitos que me pide la normativa, ya no lo coloca así como tal, identifica el requisito legal específico. Algunos aún lo colocan. Este modelo lo he compartido como documentos adicionales en un manual de llenado de hiper de la misma Sunafil, donde hay también algunos ejemplos de cómo llenar tu matriz hiper, el cual te recomiendo bastante que lo leas, le des una revisada, pero gran parte de su contenido está muy similar a lo que te estoy presentando el día de hoy en la presentación. Ahora, esta matriz hiper, como te decía, es un documento importantísimo, es fundamental, no puede faltar. En este documento se basa gran parte de la función preventiva. Este documento es básicamente la base para poder establecer todas tus acciones preventivas en tema de seguridad. ¿Por qué? Porque a partir de una correcta identificación de peligros y una buena evaluación de los riesgos, esto me va a poder establecer, por ejemplo, mis procedimientos de trabajo. A veces tú tienes la pregunta, ingeniero, ¿qué debería poner como procedimiento? ¿Qué dice tu hiper? Según tu hiper, ¿qué actividades representan mayores riesgos y de qué manera debería ser la forma correcta de actuar en la actividad para poder evitar estos riesgos, para poder evitar estos peligros también? Entonces, esto me obliga a mí a elaborar un procedimiento o un estándar. Se desprende de la matriz hiper. La matriz hiper me ayuda a identificar cuáles actividades requieren un procedimiento de trabajo. Las capacitaciones, a veces me preguntaban también en capacitación, ingeniero, ¿en qué debo capacitar a mi personal? ¿Qué dice tu matriz hiper? En tu matriz hiper determinarás cuáles son las actividades más riesgosas, cuáles son los peligros más frecuentes, y en base a esto vas a saber en qué tipo de temas tú debes capacitar más al personal, en qué tienes que reforzarle más el tema de los conocimientos. Entonces aquí también puedes sacar tus temas de capacitación. El uso de los EPP, en base también a qué tipo de peligros o de accidentes podrían presentarse basados en tu evaluación de la hiper, puedes determinar qué tipo de EPP necesita contar con tu personal. Necesitas darles con botas puntas de acero, necesitas darle guantes, necesitas darle arnés. Eso también se va a desprender de tu hiper. Entonces, cualquier otro lineamiento que va a estar contenido luego en tu plan de seguridad, del cual hablaremos en la siguiente clase, todo eso va a estar contenido dentro de tu matriz hiper. Tu matriz hiper va a ser la base para poder establecer todas tus acciones preventivas. Incluso el plan de emergencias o plan de contingencias, como tú lo conozcas, también se desprende de la hiper. Vamos a ver más adelante cómo se van a identificar algunas situaciones de emergencia que luego van a tener que ser tratadas a través de un plan de contingencia respectivo. Entonces, una buena matriz hiper, bien hecha esta matriz hiper, te va a ayudar a poder concentrar tus esfuerzos en acciones que realmente van a servir para controlar estos riesgos. ¿Ok? Con esa manera vamos a ser más efectivos al momento de evitar los accidentes. Para ello tenemos que aprender muy bien cómo llenar la matriz hiper y sobre todo, cómo hacer que los trabajadores se involucren también en la actualización periódica de esta matriz hiper. Para poder entender muy bien qué cosa es la matriz hiper, tenemos que identificar desde un principio qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo, porque algunos lo usan de forma indistinta. Vamos a identificar peligros y riesgos, hay que controlar mis peligros y mis riesgos, y los toman a veces como si fueran lo mismo o algo muy parecido, pero no es así. Están relacionados, pero no son lo mismo.
El peligro, según la ISO 45001, es toda fuente con potencial para causar daño y o deterioro a la salud. Vamos a subrayar algunas palabras importantes, ¿no? Fuente con potencial para causar daño. Eso me dice la ISO 45001. La normativa peruana, el reglamento de la ley de seguridad lo define como toda situación o característica intrínseca capaz de ocasionar daños a personas, equipos, procesos y ambientes. Entonces, nota cómo en ambas definiciones me dicen que el peligro es básicamente todo aquello que tiene el potencial o que tiene la capacidad de poder ocasionar algún daño, algún perjuicio. ¿Ok? ¿Y qué vendría a ser entonces el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro a la salud que pueda causar el evento de exposición. Esto me dice la ISO 45001. Aquí me habla de combinar probabilidad con severidad. La normativa, el reglamento de la ley me dice que es la probabilidad, otra vez probabilidad, de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Más precisamente, un riesgo laboral es la probabilidad, otra vez probabilidad, de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo me cause alguna enfermedad o alguna lesión. Entonces, esto es lo que es el peligro y lo que es el riesgo. Yo sé que tú lo has entendido muy bien. Probablemente tu trabajador te diga, sí, yo también lo entendí, pero realmente no le haya quedado muy claro. Entonces, vamos a ejemplificarlo un poquito más para que pueda quedar todavía mucho más claro. Digamos que tenemos una actividad común y corriente, en este caso trabajo en altura. Digamos que este señor está haciendo esta actividad de la siguiente forma, ¿no? Digamos que está haciendo ahí, trabajando, sin ningún tipo de BPs, probablemente esté acostumbrado a trabajar de esta manera. Puedes notar, no tiene ningún equipo para protegerse en caso de alguna caída, entonces él trabaja de esta manera. Yo podría teorizar, en base a la experiencia que uno tiene en seguridad, que una persona trabajando así termina así, de esta manera. Indudablemente va a terminar así. Entonces, si nos apegáramos a lo que me pide la normativa de proteger al trabajador y de la prevención en materia de seguridad, deberíamos todos decir que hacer esta actividad, este trabajo en altura, está prohibido porque los trabajadores se van a accidentar. Nota que digo, se van a accidentar. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entre este evento al cual le denominamos peligro y este otro evento que viene a ser la consecuencia, la lesión, el daño, la pérdida, como lo quieras llamar, existe un evento intermedio que relaciona o vincula este peligro con la consecuencia. Y a ese evento intermedio que nos está faltando le vamos a llamar riesgo. No todas las personas que realizan trabajo en altura van a terminar como consecuencia accidentados. Existe la probabilidad, claro, pero no es que sea 100% seguro. Entonces, ese nivel de probabilidad es lo que conocemos como riesgo. Existe el riesgo de la caída. Tenemos una persona que hace trabajo en altura. El trabajo en altura es parte de su actividad cotidiana, es parte de las actividades que él hace, como que está siempre ahí presente, latente, pero por sí solo no va a causar el daño. Está asociado a un evento que puede ocurrir, como que puede que no ocurra, que es el riesgo. El riesgo viene a ser el nivel de probabilidad. ¿Qué tan probable es que la persona se caiga? Entonces, si yo tengo una persona que no tiene capacitación en trabajo en altura, que no usa EPPs, que está usando una escalera en mal estado, que la estructura donde puede la escalera también está en mal estado, yo digo que es más probable o más riesgoso de que la persona se accidente en comparación de que haga las cosas de una mejor forma. ¿Se entiende ahí? Entonces, el riesgo es el nivel de probabilidad de que vaya a ocurrir el evento. ¿De acuerdo? Eso es el riesgo. Ahora, si bien yo te digo que el riesgo maneja cierto grado de probabilidad y te estoy diciendo que si maneja BPs va a haber menos riesgo, esto no significa que el riesgo en algún momento vaya a dejar de existir. Toda actividad siempre está asociada a cierto nivel de riesgo. No existe el riesgo cero. Si hablamos de riesgo cero, significa que no existe fuente potencial de riesgo, por lo que significaría que la persona no hace trabajo en altura. No quieres riesgos laborales, no hagas actividades laborales. Más o menos entiendes la lógica. Toda actividad, por más pequeña que sea, siempre tiene un riesgo asociado.
Por eso nosotros hacemos matrices hiper para personal de operaciones que ejecuta actividad y que está expuesto a mayores peligros y riesgos. Y también tenemos que hacer hiper para personal administrativo, que si bien no está expuesto a grandes riesgos, a eventos que le causen pues una fatalidad de repente a simple vista, sí hay algún nivel de riesgo que puede enfrentar y tenemos que identificarlo. ¿Ok? Entonces, no te olvides, el riesgo es el nivel de probabilidad que puede ser muy alto, como que puede ser también muy bajo, muy pequeño, como que la posibilidad de que una persona se accidente a causa de algún trabajo que esté haciendo sea pequeño, pero existe al fin y al cabo, existe ese nivel de riesgo, ¿ok? Entonces, eso es el riesgo. Pero el riesgo no solamente actúa en materia de probabilidad de si ocurre o no ocurre el evento. También el riesgo lo vemos en base a otra dimensión. Fíjate aquí, digamos que en otro lado, ¿no? Otro trabajador también realiza trabajo en altura, pero como te podrás dar cuenta, lo realiza de una forma distinta. Se pone sus EPPs, ¿ok? Deja todo su equipamiento completo. Fíjate que lleva un equipo para protegerse ante las caídas, maneja un arnés con absorbedor de impacto y aquí su faja de sujeción bien colocada por encima de la cabeza o a la altura o por encima de la cabeza. Perfecto. Yo te pregunto, esta persona, así como está trabajando con todo su equipamiento, suponiendo también que tiene capacitaciones, formación, ¿podrá o no podrá todavía tener la posibilidad de que se vaya a accidentar? ¿Existe o no existe esa posibilidad? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Existe o no existe la posibilidad de que así con EPP y capacitación se pueda accidentar? Sí, correcto, sí existe. Ingeniero, pero yo ya lo capacité, ya elaboré mi procedimiento, ya le puse sus EPPs. Sí, correcto, pero el riesgo nunca es cero. Aún a pesar de todo eso, si bien el riesgo ahora es más pequeño, todavía está la posibilidad de que él se accidente, todavía él podría sufrir un accidente. Pero entonces, yo te pregunto, con todo esto que él tiene implementado, con todo lo que él sabe, él terminará de la misma manera que el primer ejemplo, terminará también gravemente accidentado, terminará así, completamente en el suelo. No, correcto. Esta persona puede ser que tenga una lesión grave, pero no va a quedar pues en el suelo directamente en caída libre o cayéndose contra un obstáculo. Si está haciendo bien las cosas, cumpliendo procedimiento, poniéndose los EPPs, probablemente si es que por azar del destino, no sé, hubo un temblor, se movió la escalera, se resbaló simplemente y se cayó, esta persona pues no va a llegar directamente hasta el suelo. Probablemente quede suspendido debido a su arnés. Esto no significa, claro, que esta persona ya está completamente libre, sana y salva, ¿no? Sabemos que si una persona queda suspendida, todavía puede fallecer por asfixia, hay que rescatarlo en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Pero ya la lesión que él va a sufrir es menor, potencialmente menor. Claro, de ahí depende también el tema del rescate y todo lo demás, pero ya es menor la lesión, ya no sufre el mismo grado de lesión. Por eso nosotros decimos que el riesgo no solamente tiene que ver con la probabilidad de si el evento va a ocurrir o no, sino también tiene que ver con la gravedad de las consecuencias. Por eso nosotros trabajamos implementando acción preventiva para, en primer lugar, reducir la posibilidad o la probabilidad de que el evento vaya a ocurrir y al mismo tiempo trabajar en que si es que acaso llegara a ocurrir el evento, la lesión que sufre el trabajador sea menor, sea pequeña, no sea fatal. Por eso trabajamos en ambos lados, o es lo ideal que se debería trabajar en ambos lados. Primero, claro, evitando la ocurrencia y en segunda instancia, como para estar mejor preparados, evitar también la severidad de las lesiones. En eso entonces consiste el riesgo, en nivel de probabilidad y de severidad. Entonces debes recordar que cuando hablamos de peligro, estamos hablando de todas las características propias de un proceso, de una actividad, de una tarea, que potencialmente pueden causarle daño a una persona. Yo hago trabajo, si yo estoy trabajando haciendo reparaciones encima de 2, 3 metros, estoy haciendo trabajo en altura, existe el peligro ahí. Si yo estoy realizando, no sé, labores de corte de tubos de metal, por ejemplo, voy a usar como un equipamiento, ahí hay un peligro. Pero esto no significa que voy a estar indudablemente accidentado. Para eso hablamos de riesgo. Y el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento con la gravedad de las consecuencias. Matemáticamente, porque el riesgo es evaluado,
multiplicamos nivel de probabilidad por nivel de severidad y en base a esto obtendremos el nivel de riesgo. Recuerda que en la matriz CIPER nosotros identificamos los peligros asociados a las actividades. A cada peligro le asignaremos o identificaremos el riesgo que implica ese peligro y a este riesgo lo vamos a evaluar para saber qué tan alto es, qué tan significativo o no significativo es y de qué manera lo vamos a controlar. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí esta parte? ¿Cómo yo voy a identificar peligros y riesgos? Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo una actividad de soldadura, ¿ok? Entonces, mi actividad va a ser ensamble de estructuras. Vamos a suponer que ese es el nombre de mi actividad. Entonces, para hacer este ensamble yo hago distintas tareas, ¿no? Como que preparar el material, ver mis CPPs, etcétera. Y también hago una tarea que se llama soldadura de piezas. Cuando yo hago esta soldadura, uno de los peligros que yo enfrento es el uso de la máquina soldadora. Significa que cada vez que yo haga soldadura voy a tener que usar la máquina. Esto ya es inherente a mi actividad. Entonces, eso viene a ser el peligro. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Exposición a fuentes de calor, exposición a emisiones intensas de luz. ¿De acuerdo? Este es el nivel de probabilidad que puede ocurrir. ¿Y cuál va a ser la consecuencia a causa de este riesgo? Daño ocular, lesiones cutáneas. De esa manera es como tú lo vas a identificar. Fíjate aquí en otro ejemplo. Digamos que se tiene una actividad de despacho de material en almacén. La tarea que vamos a asignar aquí es el traslado de material. Uno de los peligros, el uso de montacargas. ¿Qué riesgos podemos encontrar? Choques, atropellos por uso de montacargas. ¿Qué consecuencias puede haber? Golpes, contusiones, fractura o muerte. ¿Significa que cada vez que yo uso un montacarga va a haber esto? No. ¿Significa que cada vez que yo uso un montacarga va a haber un choque? No necesariamente, pero existe la posibilidad. Como está la posibilidad ahí, la identificamos como riesgo. ¿Ok? Fíjate en una más. Tenemos labores administrativas. ¿Ok? La actividad de labores administrativas. Tarea específica. Elaboración de documentos, ¿no? En la computadora, llenado de registros de repente. ¿Qué peligro podemos tener? Posturas de trabajo. Ingeniero, ¿eso no sería un riesgo? No, porque la postura de trabajo siempre está presente en tu actividad. Que hagas una postura inadecuada, eso viene a ser el riesgo. Porque en teoría no deberías, pues tú, estar expuesto a una postura inadecuada, no deberías tomar una postura inadecuada, o si haces movimientos repetitivos, no debería ser una jornada muy extensa o muy prolongada. ¿Se entiende? Hacer movimientos repetitivos es parte de tu actividad. Tomar una postura de trabajo es parte de tu actividad. Hacerlo de forma inadecuada o tenerlo por mucho tiempo, eso es un riesgo. ¿Se entiende mejor así? ¿Qué consecuencia? Pues las lesiones que vas a tener, ¿no? Lumbalgia, daños al cuello, la columna, etcétera. De esa manera es como vas a identificar. ¿Lo entendiste? A ver, por el chat, ¿cuáles identificas tú en esta tarea? Vamos, quiero ver si realmente me has entendido. Daniel me dice, la pérdida de vista por estar mucho tiempo en el motor. Ok, por ejemplo, esa es una lesión que podría darse. No es que todos los que usamos computadora siempre vamos a perder la visión, pero existe un riesgo, existe una posibilidad de que pueda llegar a ocurrir por el tiempo prolongado. Correcto. A ver, en la imagen que estamos viendo ahí, ¿cuáles crees tú que podría ser un peligro o un riesgo? Vamos, te leo por el chat para ver si me has entendido o no. Ok, caída que está en altura, la posición de la columna. Ya, pero definamos lo bonito. ¿Cómo pondrías tú peligro y riesgo? Actividad, tarea, ah, podemos obviarlo. ¿Cuál podría ser tu peligro y cuál crees que podría ser el riesgo? Pero puedes decir, hay varios, ingeniero. Ok, solamente ponme uno. Quiero ver si realmente entendiste cómo identificar el peligro y cómo identificar el riesgo. ¿Alguno se anima por el chat? Ok, caerte, el que el material te caiga encima. Ya, eso vendría a ser un riesgo. Ana me dice riesgo, postura de trabajo inadecuada. Correcto, muy bien. Peligro sería posturas de trabajo, ¿de acuerdo? Y riesgo, postura inadecuada, postura forzosa. Muy bien. Willy me dice peligro, trabajo en altura. Ok, riesgo que es distinto nivel. Perfecto, muy bien. En las dos imágenes puede tropezar con los cables de la PC. Ok, peligro podría ser
cableado de computadora, por ejemplo, si te refieres a la imagen de arriba, y el riesgo, ¿no? Que estén los cables, pues, dispuestos en la posición que no sea, ¿no? O cables expuestos en el, en el pasillo, por ejemplo. Eso no debería darse, ese es el riesgo, correcto. Okay, fuera de nivel. Podría ser el no verificar bien la zona de trabajo y ver los peligros que pueden suceder durante el trabajo. Ok, por ahí creo que me están confundiendo con identificar actos y condiciones, pero también es válido, es una manera también de poder identificar. Peligro, postura inadecuada. El riesgo, más que todo, vendría a ser la postura inadecuada. O sea, postura de trabajo vas a tener, quieras o no, mientras haces la actividad. Eso ya es inherente. Hacerlo de forma inadecuada, eso se convierte en el riesgo. ¿Ok? Peligro expuesto a altura, riesgo que haya fracturas. Muy bien. Por ahí alguno me decía, por ejemplo, genero el tema del material. Ok, por ejemplo, peligro, manipulación de materiales pesados. Quieras o no, ese evento va a estar dentro de tus tareas. ¿Cuál sería el riesgo? Mala manipulación de materiales pesados. Sobrecarga de materiales pesados de un trabajador. ¿Se entiende? De esa manera es como lo tienes que identificar. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. Hablemos de la normativa. ¿Qué me pide la ley de seguridad respecto a la matriz IP? En el artículo 77 del reglamento de la ley me da los requisitos que debe tener esta matriz hiper, pero ya fue modificado según el decreto supremo 002-2020-TR. Aquí me están diciendo que la matriz hiper en primer lugar tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. O sea que tu matriz hiper anualmente tienes que actualizarla. Ten mucho cuidado con esto. ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy estamos 19 de marzo del 24, ¿cierto? Vamos a suponer que tú tienes una matriz hiper que ha sido actualizada el 19 de marzo de 2023. Si tu matriz hiper dice 19 de marzo del 2023, esa matriz hiper ya no te vale hoy. Ya está desactualizada. Ha pasado más de un año, ha pasado un año y un día. O sea que tu matriz de 19 de marzo de 2023 solamente te servía hasta el 18 de marzo del 2024. Nada más. ¿Se entiende? Entonces tu matriz hiper máximo debe tener vigencia un año. No puedes superar ese año. Entonces, mínimo, un mes antes de que vaya a vencer, ya anda analizando, anda revisando, reuniéndote para que puedas actualizar tu matriz hiper y que esté nuevamente vigente. Ahora, solamente se actualiza una vez al año y de repente, ingeniero, yo lo quiero actualizar de forma más frecuente. Es completamente válido. Recuerda que son requisitos mínimos. Otras veces en las cuales la matriz hiper se actualiza es cuando te ocurre un accidente de trabajo, porque cuando ocurre un accidente se entiende, o a veces, o generalmente las investigaciones así lo demuestran, por no decirte que siempre va a ser así, la matriz hiper está defectuosa. En algo ha fallado, porque cuando ocurre un accidente, yo podría decir, en primer lugar, no has considerado el peligro riesgo que ha materializado en este accidente. O puede ser que sí lo has identificado, pero no lo has evaluado correctamente. Quizá lo has evaluado en un nivel medio y como ha ocurrido un accidente, realmente deberías haberlo considerado como alto. O puede ser que sí lo valoraste bien, pero los controles que estableciste para controlarlo no fueron los indicados, no fueron los suficientes. Vista de ello es que el accidente ha ocurrido, no previno el accidente. Entonces se entiende que la matriz hiper está mal y que tiene que actualizarse. Por eso es que cada vez que ocurre un accidente hay que actualizar la hiper. Ingeniero, no, es que el accidente ha ocurrido porque el personal se confió. Entonces no has considerado dentro de tus peligros y riesgos que el personal se confíe. Si ocurre un accidente, se entiende que los controles de la hiper o la misma hiper identificando peligros y riesgos ha fallado. En algo debe haber fallado y hay que actualizarlo por eso. Incluso si tú me dices, no, exceso de confianza y todo eso, igual hay algún peligro o riesgo que no está considerado. Entonces, por eso se tiene que actualizar. También deberíamos actualizarlo si es que hay algún cambio en mi proceso o en mi actividad. Digamos que yo realizo una actividad, supongamos, ¿no? Que estoy haciendo en almacén, estoy transportando material y todos cargan material al hombro, ¿no? Como buenos estibadores, ¿no? Como buenos estibadores van y cargan. Y yo veo esto y digo, ok, muy bien, pongo mi procedimiento, que van a cargar máximo tanto de peso, etcétera, pausas activas y lo demás. Y un día digo, ok, vamos a poner un control más efectivo y voy a comprar un montacarga. Y compro mi montacarga. Entonces mi proceso en almacén cambia, porque ya no tengo personas que van a estar cargando el material. Ahora tengo un operador que maneja el montacarga. Ahora mi hiper tiene que
dejar de considerar o evaluar de forma distinta a las personas que cargan, porque probablemente todavía hay algunas que carguen, pero ya en las condiciones diferentes, y debería incluir los nuevos peligros asociados a contar con un equipamiento nuevo. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que hay un cambio en mi proceso, en mi actividad, nueva tecnología, por ejemplo, mi hiper también tiene que cambiar y hay que volver a actualizar. Ahí sí no es necesario esperarte un año. ¿Ok? Este hiper tiene que ser por cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo, cada puesto que tú hayas ubicado en tu organigrama, cada manual de funciones que tú hayas establecido, debe estar asociado a una matriz hiper. Yo tengo un personal encargado de almacén, debe contar con su propia matriz hiper. Yo tengo un personal que es, se me ocurre, un albañil, debe contar con su matriz hiper. Yo tengo un personal que es supervisor de cuadrilla. Yo tengo que contar con una matriz hiper de supervisor de cuadrilla. Yo tengo personal que es secretario. Mi secretario debe tener su hiper de secretario. El gerente general, hiper de gerente general. El contador, hiper del contador. Todos los puestos de trabajo deben tener un hiper, porque se entiende que cada uno de ellos enfrenta distintos peligros y riesgos. Quizás algunos se enfrenten en forma muy similar, por ejemplo, los administrativos. Ellos generalmente van a enfrentar los mismos peligros y riesgos asociados a labores administrativas, ¿no? Pero puede ser que haya algún punto que sea distinto. Por ejemplo, de repente tú me dices el gerente como parte de su trabajo realiza viajes, se traslada a sedes diferentes, de repente que el contador no lo hace, el gerente sí, entonces tienes que encontrar los peligros asociados al traslado de esta persona. ¿Se entiende de esa manera? Entonces hay que hacerlo de esta forma, hay que evaluar el hiper por cada puesto de trabajo. Yo cuando empecé, por ejemplo, teníamos varios hiper, pero por actividad. Entonces teníamos como 50 actividades distintas y teníamos como 50 hipers. Cada hiper teníamos. Y en la auditoría me lo observaron. ¿Dónde está el hiper propuesto? No, es que nosotros hacemos tantas actividades y ellos se involucran, pues no, acá hay. No, tiene que ser por puesto de trabajo. Ahora, esto no te exime a que tú de repente quieras hacer más hiper asociadas a alguna actividad. Es válido, está bien, de repente te puede ayudar, pero cuando hay una inspección o una auditoría, siempre te piden tu hiper por puesto de trabajo, que identifiques cuáles son los peligros y riesgos por cada puesto de trabajo. Ingeniero, yo puedo hacer una hiper por actividad y en esa actividad yo delimito, ¿no? ¿Cuáles son los peligros y riesgos de este puesto y de este otro y de este otro? Sí, podrías hacerlo, pero de todas formas, luego tendrías que acreditar que al personal específico de ese puesto, le entregaste sus peligros y riesgos específicos de esa actividad. Porque esto me lleva al tercer punto, que es que la hiper tiene que ser elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes. Todo tu personal debe conocer su hiper. No puede faltar de nadie que no conozca su hiper. Y recuerda que para nosotros acreditar que el personal lo conoce, necesitamos contar con evidencias. Todo se basa en evidencias. Entonces, el personal tiene que haberte firmado un cargo de entrega, una lista de asistencia a capacitación respecto a su hiper de repente, haber él mismo participado en la elaboración o la actualización de su hiper. Ingeniero, ¿cómo hacemos eso? Fácil, pues, ¿no? Te reúnes, ¿sabes qué? Nosotros somos 10, pone 10 o 5 personas, ¿no? De este mismo puesto de trabajo, vamos a reunirnos todos y hacemos nuestro hiper. No, pues ingeniero, no se pase, yo no tengo 10 personas, yo tengo como 100 personas del mismo puesto de trabajo. No me voy a reunir con las 100 para hacer el hiper. Sí. ¿Con las 100? Sí. Con las 100 te vas a reunir. Pero claro, no vas a empezar a sacar tu hiper desde cero cuando te reúnas con las 100, ¿no? Se supone que te vas a reunir con ellos y les vas a mostrar el hiper que ya tienes o una propuesta del hiper y les muestras, ¿no? Miren, esta es la hiper. Les explicas, ¿no? Que es un peligro, que es un riesgo, así se llena la hiper y ya. Aquí lo tenemos. Todos de acuerdo, están de acuerdo con esta hiper. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere añadir algún peligro más? De repente no les parecen los controles. Opinen. Alguno te opinará, de repente nadie te opina, también es válido, ok, nadie quiere opinar, de repente no lo entendieron, de repente más adelante se animan a comentar algo al respecto, perfecto, firmen lista de asistencia y en la lista de asistencia le pones en asunto revisión o elaboración o actualización de matriz hiper, puesto de trabajo tal, ya está. Vienen a inspeccionarte, te preguntan, ¿el hiper lo has hecho en colaboración con el personal? Sí, claro, aquí está, el personal ha participado, aquí está mi lista de asistencia, aquí están mis fotos, ya está. Ingeniero, esto no solamente es que el comité lo apruebe, el comité sí lo aprueba, pero no es lo único. O sea, no solamente dependes del comité, porque el hiper tiene que ser de conocimiento de todo tu personal. Cada vez que ingresa un trabajador, empresa,
Tienes que entregarle un cargo, o tienes que entregarle su reglamento interno de seguridad, tienes que darle a conocer la política de seguridad y tienes que entregarle también una copia de su hiper. Él también tiene que conocer su hiper. Si no le vas a entregar una copia en físico, al menos envíale por digital o al menos que te firme de que realmente conoce cuál es su hiper. Porque cuando ocurre un accidente de trabajo, siempre te preguntan, ¿él sabía su hiper? No, sí, es que todos sabían porque ahí está, nosotros le hemos dado el hiper. No, quiero evidencias de que esta persona ha sido capacitada sobre su hiper, evidencias de que él ha recibido el hiper. Búscalo en ese momento, genéralo en ese momento. No se puede, ¿cierto? Entonces, bueno, sí se puede, pero no se debería, no se hace así, se hace de forma preventiva. Por eso es que cuando un personal ingresa, tienes que hacerle firmar este tipo de documentos también, tienes que prepararte para eso. Tienes que dárselo a conocer, no solamente que lo firme, dárselo a conocer también, él tiene que conocerlo. Puede ser que él no te entienda la primera, pero tú ya lo vas haciendo, lo vas formando, vas generando el hábito, ¿ok? Perfecto. El comité entonces sí tiene que aprobar el hiper. Obviamente, esto lo puede hacer el presidente firmando el hiper, pero principalmente, ¿cómo aprueba el comité? Con su respectiva acta de reunión. Se revisó la hiper de tal puesto de trabajo y se aprobó por unanimidad. Punto. Así es como se hace el tema de la hiper. También puede ser que de repente tú me digas, ingeniero, yo la hiper la tengo que publicar en mi oficina, ¿no? También debo ponerlo ahí, pero si son por varias hiper por puesto de trabajo que tengo que pegar, toda mi pared tiene que estar pegadas ahí de puros hiper. Bueno, en ese caso, cuando tú en algún ambiente común publicas una hiper, ahí puedes como que sintetizarlo, ¿no? Ahí puedes colocar, por ejemplo, agrupado, ¿no? ¿Qué puestos de trabajo están expuestos a qué peligros en este ambiente? ¿Qué tipo de peligros y riesgos hay en este ambiente? ¿Qué puestos de trabajo? Colocas uno más general en oficinas. Pero claro, al inspector de zona fil o al auditor de seguridad, tú le vas a mostrar no solamente esa hiper que está publicada, sino también obviamente le vas a mostrar la hiper por puesto de trabajo que ya tienes previamente elaborada. ¿Ok? Bien. En esta hiper vamos a identificar actividades rutinarias y no rutinarias, situaciones de emergencia también, condiciones de trabajo previas o existentes, relacionadas al medio ambiente de trabajo, o sea que tu hiper tiene que estar asociado al entorno laboral, al entorno donde se hacen las actividades. Tenemos que considerar a trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de trabajadores y adolescentes, factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales, investigaciones previas de accidentes y la vigilancia de la salud, o también puedes considerar el tema de los monitoreos. ¿De acuerdo? Estos son los requisitos que debe contar tu matriz I. Bien, ¿qué más entonces? Entonces nosotros vamos a ver ahora un modelo de hiper, el cual también te he compartido como documento adicional, para que más o menos entiendas cómo realizar el llenado, ¿ok? En este modelo de hiper, entonces lo que nosotros vamos a hacer es la identificación por cada puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, yo estoy tomando una actividad de las labores que suelo hacer generalmente aquí donde trabajo, y vamos a elaborar entonces la hiper para técnico electricista, ¿no? Un técnico electricista. Toma en cuenta las actividades que hace, digamos que se dedica a las áreas, a la actividad comercial, ¿no? La parte de medidores, suministros de clientes menores, clientes de usuarios comunes, e identifico las respectivas tareas que forman parte de su actividad comercial. En este caso, por ejemplo, vamos a poner su tarea, saneamiento de cajas, traslado a la zona de trabajo. Puede ser incluso que tú me digas, ingeniero, esto de repente está muy grande. Puede ser que tú me digas que la actividad es saneamiento de cajas. Ok. Y saneamiento de cajas implica de repente otras tareas más pequeñas, como por ejemplo, saneamiento incluye apertura de caja portamedidor, cierre de caja portamedidor, limpieza de la caja portamedidor, etcétera. Entonces, eso también lo podemos considerar aquí como diferente tarea. Muy bien. Luego yo identifico, según este modelo, si el personal que realiza la actividad es hombre o mujer, masculino o femenino. Puede ser que de repente yo tenga técnicos varones y técnicas también mujeres. Entonces eso yo lo coloco dentro de mi hiper. En este caso, realmente la empresa no tiene ninguna técnico mujer, entonces dejamos solamente en masculino. E identifico también si mi personal en este puesto es adulto o es adolescente. Caso de nosotros, ninguno es adolescente, todos ya son adultos. Ok, perfecto. Entonces consideramos. Ingeniero, ¿cuándo considero que es adolescente? Adolescente, si no me equivoco, el código lo identifica con edad de 13, corrígeme si me equivoco, de 13 a 17 años, me dice el código de niño y adolescente. Me lo menciona así. De 13 a 17 años se considera como adolescente. Entonces, si tienen más de 18, de frente le colocas adulto. Pero al menos valora de que tienes ahí identificado que también para adolescentes el tipo de riesgo que podrían enfrentar.
El tipo de actividad, si es rutinaria, no rutinaria, y cuáles son las situaciones de emergencia. ¿A qué se refiere esto, ingeniero? Las actividades rutinarias son esas actividades que se hacen de forma periódica, de forma frecuente. No necesariamente tienen que ser diarias o semanales o mensuales, sino que ya se ha establecido una periodicidad para poder hacer estas actividades. Yo ya sé cuándo se van a realizar, yo puedo programar cuándo se van a realizar y por lo tanto yo trabajo en condiciones controladas. Yo controlo cuándo ocurre. ¿Ok? Desde el punto de vista obviamente organizacional, yo controlo cuándo va a ocurrir. Por eso son actividades rutinarias, se hacen con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, ya forma parte de la rutina y yo por eso lo controlo en condiciones controladas. Mientras que las no rutinarias son actividades ocasionales, esporádicas, no tienen una frecuencia establecida y por lo tanto, a veces cuando ocurren, no suelen estar en condiciones controladas. Claro, yo me apuro en poder controlar las actividades cuando ocurren, obviamente. No significa que no están controladas para nada, sino que las condiciones en las que se dan no las puedo controlar como tal, porque se pueden dar de forma ocasional, de forma que no lo puedo prever, ¿de acuerdo? O no con mucha antelación como con las rutinarias. Entonces, por eso se llaman no rutinarias. Y las situaciones de emergencia son situaciones imprevistas, generalmente asociadas a fenómenos naturales o fenómenos de gran envergadura y implican activar, perdón, un plan de contingencias. Por ejemplo, un fenómeno natural, el fenómeno del niño, una inundación, un sismo, un huaico, o de repente, por ejemplo, un incendio, por un accidente de trabajo. Entonces, esas son situaciones de emergencia. Es muy importante que identifiquemos bien cuáles son estas situaciones de emergencia, porque esto va a repercutir a que de aquí yo extraiga cuáles van a ser los que yo voy a considerar en mi plan de contingencias. A veces a mí me pasa de que yo mando mi modelo de hiper a los ingenieros de las respectivas unidades y me regresan, ¿no? El hiper lo llenan muy bien porque conocen muy bien que es un peligro y un riesgo. Y ellos son bastante extremistas, ¿no? Dicen, no, la seguridad tenemos que ver hasta el más mínimo detalle. Ok. Y me regresan la hiper y absolutamente a todos los peligros y riesgos que han identificado, a todos le ponen emergencia. Emergencia toditito. Emergencia. Todo es emergencia. Entonces viene la pregunta, y si todo es emergencia, ¿dónde está el plan de contingencia para todos y cada uno de los puntos que me he puesto que es emergencia? ¿Dónde está el plan de contingencia para uso de bloqueador solar? Porque me pusiste ahí peligro, radiación solar, riesgo, el tema de lesiones a la piel, ¿no? Riesgo de exposición a exposición a la radiación solar, lesiones, daños a la piel, que muere de primer grado, controles, le pusiste el uso de bloqueador solar y me pusiste ahí emergencia. Ok, entonces si eso es emergencia, ¿dónde está el plan de contingencia para uso de bloqueador? O para prevenir la radiación. ¿Dónde está su plan de contingencia? No hay, entonces ¿por qué le pones emergencia? Fenómenos naturales, sí. Fenómenos de gran envergadura, como por ejemplo, le decía, un incendio, la explosión de repente de algo, la caída de altura de un trabajador, ejemplo. Claro, eso sí es una situación de emergencia. Entonces, eso sí lo consideramos dentro de un respectivo plan. Todo lo que tú pongas como situación de emergencia, ya de plano, tienes que extraerlo para que elabores un plan de contingencia para ese evento. ¿Ok? Entonces, eso identificamos aquí. Tipos de peligro. También vamos a identificar qué tipo de peligro es lo que vamos a identificar. Puede ser un peligro físico-químico asociado, por ejemplo, con un tema de soldadura, ¿no? A la iluminación por la soldadura, la radiación por la soldadura, el tema de los humos por soldadura también, por ejemplo. Peligros mecánicos asociados a manipulación de herramientas, maquinarias como tal. Peligros eléctricos asociados al contacto con electricidad o con energía. Peligros locativos. Los peligros locativos son todos aquellos relacionados al ambiente de trabajo. Peligros locales. Todo aquello que está presente dentro del ambiente de trabajo. Por ejemplo, estás en una oficina y tienes que bajar o subir por unas escaleras. Si está el peligro de usar las escaleras y está el riesgo de que te puedas caer, ¿qué tipo de peligro sería? Alguno me pondrá de repente, peligro físico, ingeniero, porque físicamente se cae. No, ingeniero, peligro mecánico porque tiene que ver con una acción, una actividad, no un golpe directo. Pero en realidad es un peligro locativo, porque las escaleras son propios de este lugar de trabajo. Por ejemplo, si haces trabajos en vía pública, identificas como peligro el tránsito vehicular, es un peligro locativo, porque es propio de este ambiente de trabajo que exista tránsito vehicular. La radiación solar,
peligro locativo. Es propio de mi actividad, propio del lugar donde estoy trabajando que exista radiación solar. ¿Se entiende? Esos son los peligros locativos. Es propio de este lugar de trabajo donde estoy haciendo las cosas. Bien. Peligro químico, material particulado, ¿no? Polvos, humos, gases. Peligros psicosociales, por ejemplo, jornadas extensas de trabajo, el tema del acoso laboral, el tema del mobbing, el hostigamiento, etcétera. Peligros biológicos relacionados al tema de enfermedades o vectores o agentes que provoquen enfermedades. Por ejemplo, lo más famoso que hemos tenido ha sido el tema del coronavirus. Recuerdo que también ha sido un peligro que puede ocasionar la COVID-19. Peligros ergonómicos, el tema de posturas forzadas, movimientos repetitivos. Peligros físicos relacionados a temas de vibraciones o de ruidos. ¿Ok? Nota que todo lo que está a la mano izquierda pueden provocar accidentes y todo lo que está a la mano derecha puede provocar enfermedades profesionales. En ese set nosotros enfocamos por ambas partes, ¿ok? Tanto lo que es accidente como lo que es enfermedad. Entonces, como puedes ver, identificamos cuáles son mis peligros y riesgos. Primero vas a identificar el peligro, ¿ok? Vamos a poner acá. Primero identificas el peligro, luego si gustas puede ser el tipo de peligro, luego el riesgo y por último terminas con la lesión o enfermedad. Ese va a ser el orden en el cual vas a identificar. Primero el peligro. Entonces, para el tema de saneamiento de cajas portamedidor, por ejemplo, el técnico electricista encuentra como peligro de repente que esta caja, que es de metal, puede estar energizada. Es un peligro. El riesgo sería, tiene contacto con ella, puede ocasionar una electrocución. La lesión vendría a ser quemaduras, lesión. Esto viene a ser un peligro eléctrico. Va a manipular alguna herramienta, ¿no? Herramientas, objetos punzocortantes, una amoladora, por ejemplo. El riesgo, el contacto con estos objetos filosos y la lesión, cortes, golpes, hemorragias. Peligro mecánico. Trabajos con líneas energizadas de baja tensión, normalmente tiene que desconectar el medidor y eso va a hacer que trabaje con líneas energizadas. El riesgo, contacto directo con electricidad, lesiones, electrocuciones, quemaduras, arritmias, muerte. Tipo de peligro, eléctrico. Aquí yo he puesto como peligro, a manera de ejemplo, personal con discapacidad. Ingeniero, ¿por qué esto es un peligro? Le he puesto otros tipos de peligros. ¿Por qué? Porque existe riesgo de que estas personas sufran algún tipo de lesión. ¿De acuerdo? Entonces, como la normativa a mí me pide identificar también el tema del enfoque de género, los riesgos de la procreación y el personal con discapacidad, nosotros lo hemos considerado de esta manera. Le hemos dado muchas vueltas con los ingenieros de cómo podríamos enfocarlo mejor, pero hemos optado bien a establecerlo de esta forma. En algunas partes de las actividades, bueno, la naturaleza de nuestras actividades no admite realmente personal con discapacidad porque obviamente no tienen los medios para poder de repente desplazarse, hacer un trabajo en altura o lo demás, pero al menos los estamos identificando. Lo identificamos dentro de la IPER que podría ser que tengamos personal con estas características y obviamente dentro de los controles vamos a identificar de que el personal no realiza actividades ni en altura, ni jornadas prolongadas, ni con acceso a zonas en las cuales se le dificulte a la persona hacer la actividad. Entonces, por eso lo hemos identificado aquí. También recuerda que hay que identificar los riesgos de la procreación. Entonces, si tuvieras personal femenino, también tendríamos que identificar al personal que está en periodo de lactancia, por ejemplo, o personal que puede estar en periodo de gestación, porque ese personal también tiene ciertos riesgos y alguna lesión correspondiente y también los controles hacia ellos tienen que cambiar, como por ejemplo reducir carga laboral, darle la licencia respectiva si acaso está ya próximo al tema de su parto, de su alumbramiento de repente. De ser posible, el personal tiene que realizar trabajo remoto. Si es personal que labora en oficina, manejarlo solamente en primer piso, no puede estar ni en segundo, ni en tercer, ni en cuarto piso, o en todo caso colocarle un ascensor, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas también los podemos identificar aquí, ¿no? Eso es como sugerencia para que lo puedas ir colocando. Recuerda que el peligro está inherente a la actividad, es propio de la actividad, mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. Bien, entonces nosotros vamos a evaluar el riesgo dos veces, para sacar mi riesgo puro y mi riesgo residual. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo puro es una evaluación inicial de riesgo. Cuando yo evalúo riesgo puro, no tomo en cuenta ningún control. Me hago de cuenta que no existen controles en mi actividad. Esto me va a arrojar un nivel máximo de riesgo. Este es mi nivel máximo que puede afectarme este riesgo. Este es un nivel máximo, es un nivel al estado natural, al estado más salvaje. Es la primera evaluación que estoy haciendo de este riesgo. Mientras que el riesgo residual
es posterior a haber implementado controles. Se supone que yo ya identifiqué este riesgo, ya lo evalué, ya obtuve mi nivel de riesgo puro, noté que es alto, entonces yo establecí controles y con estos controles ahora mi nivel de riesgo, en teoría, debería haberse reducido. Por lo tanto, este nuevo nivel de riesgo posterior a mis controles es mi riesgo residual, es mi nivel real de riesgo. Esto me permite saber también si mi control ha sido efectivo o no. Me permite evaluar mi control y así de esta manera determinar qué acciones voy a tomar. Mantengo este riesgo, perdón, mantengo estos controles, cambio mis controles, tengo que meter más controles de repente. De plano, esta actividad es intolerable, tengo que dejar de hacerla o contratar a algún especialista, qué sé yo, etcétera. Pero entonces por eso hacemos dos evaluaciones, un riesgo puro y un riesgo residual. Si te piden en evaluaciones que tengamos así, puro y en residual. Bien, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación? ¿Recuerdas al principio? Mostramos nuestra formulita de riesgo, probabilidad por severidad. ¿Cuánto sé, ingeniero? ¿Cuánto ponerle de probabilidad y cuánto de severidad? Ok, mira, para probabilidad vas a hacer la suma de cuatro factores, cuatro sumandos. Vas a sumar el nivel de personas expuestas, si existen o no procedimientos, capacitación del personal y el tiempo de exposición o frecuencia de exposición a ese riesgo. La suma de estos cuatro te va a dar tu probabilidad. Ingeniero, ya me complicó más la fórmula. Yo tenía solamente que era P por S, ahora me suman A más B más C más D. ¿Cómo hago esto? Bien, tranquilo. Tú vas a llenarlo en base a este cuadrito, del nivel del 1 al 3. Eso es una matriz de 3 por 3. Ingeniero, yo he visto matrices de 4 por 4, 6 por 6. De acuerdo, si tú quieres hacerlo de esta manera, o de repente la normativa de tu sector te exige hacerlo de esa manera, hazlo de esa forma. Nosotros trabajamos así, en un nivel de 3 por 3. Ahora, ¿cómo lo vas a considerar? Por ejemplo, si tienes entre 1 a 3 personas expuestas al riesgo, le colocas un nivel 1. Si tienes de 4 a 12, le colocas un nivel 2, y si tienes más de 12, le colocas un 3 al nivel de personas expuestas. Si existen procedimientos, están aprobados por comité, han sido difundidos, nivel 1. Si existe algún procedimiento, pero como que parece que no es un documento oficial, no está aprobado, no ha sido revisado, nivel 2. No hay ningún procedimiento, nivel 3. Capacitación, tienes personal que ha sido capacitado, sabe el peligro, puede conocerlo, puede identificarlo, puede prevenirlo, nivel 1. Si la persona sí ha recibido capacitaciones, pero como que a veces asistió, estuvo un ratito y luego se fue, se quedó dormido durante la capacitación, no conoce realmente cómo controlar el riesgo o cómo identificar el peligro, nivel 2. El personal de plano no ha recibido ningún tipo de capacitación, nivel 3. Y en la exposición, si está expuesto una vez al año de forma esporádica, nivel 1, una vez al mes de repente, nivel 2, diariamente, de forma permanente, un nivel 3. Y en el tema de la severidad también, del 1 al 3, si es una lesión sin incapacidad, perdón, de repente requiere simplemente ir a su casa a descansar y al día siguiente ya está mejor, nivel 1. Si tiene una lesión que sí requiere cierto descanso médico, una incapacidad temporal, nivel 2. Y si tiene una lesión permanente o de repente una fatalidad, nivel 3. ¿Ok? Entonces, en base a esto son los criterios para poder establecer mi nivel de probabilidad y de severidad. Ahora, ten mucho cuidado con esto porque a mí también me suele pasar cuando mando mi hiper, este modelo, va, lo difundo a los ingenieros, me regresan el hiper y encuentro que en riesgo puro, por ejemplo, me ponen nivel 3 de personas expuestas y nivel 3 de exposición. Yo digo, ok, bueno, es el nivel más puro que hay de riesgo, está bien. Y ponen sus controles y me sacan el residual y en el residual me siguen colocando nivel 3 de expuestas y nivel 3 de riesgo, cosa que en mi residual todavía sigue saliendo alto. Entonces, tengan muy en cuenta que este nivel de personas expuestas y de exposición a riesgo es justamente, como aquí dice su nombre, al riesgo. Yo tengo que identificar mis personas expuestas al riesgo. Si antes yo tenía más de 12 personas expuestas a riesgo, se entiende que con mis controles tengo menos personas expuestas a riesgo, no a la actividad. Yo no estoy evaluando en base a la actividad, estoy evaluando riesgo. Yo no estoy evaluando peligro, yo no estoy evaluando tarea, yo estoy evaluando riesgos. Entonces, con mis controles se entiende que tengo menos personas expuestas no a la actividad, sino al riesgo. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y el nivel de exposición también.
sea, si yo estoy estableciendo controles, se entiende que diariamente mi personal no está expuesto a un riesgo. De repente ya no diario, de repente de forma usual, de forma semanal o de forma más esporádica. Entiéndelo de esa manera, según el tema de la exposición, porque no es exposición a la actividad. Bueno, por ahí me dice, no, pero es que la actividad la hacemos diario. La actividad la haces diaria. La exposición al riesgo es diario también. Si me dices que sí, entonces los controles están siendo insuficientes y deberíamos volver a plantearlos. Entonces, por eso tengan bastante cuidado con esta parte. Bien, con estos niveles entonces yo voy a obtener más o menos los siguientes resultados. Lo puedes ver aquí de mejor forma. Si a todos le hemos colocado 1, obtendremos un nivel trivial. Si de repente por ahí a alguno le pusimos un unito más, de repente en severidad le pusimos 2, podemos obtener hasta un 8. Y eso vendría a ser tolerable. Si ya llega hasta 16, vendría a ser moderado. Y por encima ya viene a ser importante o intolerable. Estos factores tú los puedes variar igual si gustas. O sea, yo te estoy mostrando algo referencial. No es que la ley te dice exactamente así hazlo, pero esto se parece mucho a lo que está en el manual de la SUNAFIL también, así que te lo recomiendo bastante. En base a estos resultados determinaremos si el riesgo es significativo o no significativo. En base a eso también sabremos cómo interpretarlo. Por ejemplo, si yo digo que mi nivel es trivial, no significativo, significa que mis controles funcionan, que mis controles deben seguirse manteniendo. Claro, hay que revisar periódicamente para ver que efectivamente se mantienen aún como controlados, pero por el momento mis controles están funcionando. Si salen tolerables, se entiende que mi control sí sirve, sí está previniendo, pero todavía podemos hacerlo mejor. Entonces deberíamos considerar encontrar alguna acción que sea mejor, ¿de acuerdo? O más rentable de repente, de manera que tampoco no perjudique a la empresa, pero sí tendríamos que hacer de repente una revisión de cómo hacer que este riesgo reduzca un poquito más. Ahora, si sale moderado, dependiendo de la empresa, tú podrías considerar suspender temporalmente la actividad o podrías decir, bueno, ¿sabes qué? Que se haga de todas formas, redoblo la supervisión y en el corto plazo hay que implementar alguna acción, alguna medida para controlarlo más, ¿de acuerdo? Porque está latente ahí de que pueda ocurrir un accidente. Y ya pues si sale intolerable o importante, se entiende de que la actividad no debería seguirse haciendo porque está realmente expuesto el personal a que ocurra una desgracia. Entonces, base a esto determinaremos. Como puedes ver aquí, hemos evaluado, ponemos sus niveles para probabilidad, sacamos el nivel de riesgo puro, importante, intolerable, conforme sale, y determino que todo es significativo. Generalmente en riesgo puro prácticamente todos salen como significativos, ¿ok? Bien, luego de eso yo determino mis medidas de control. Estas medidas de control se hacen siguiendo una jerarquía de controles. Lo primero que yo debo optar para el riesgo es eliminar. Yo debo buscar eliminar por completo el peligro, la fuente potencial de riesgo. Esto en teoría sería lo mejor. No siempre se puede aplicar porque pues la actividad, de todas formas, de una u otra manera tenemos que hacerla, tenemos que ejecutarla. Pero lo primero siempre debería ser optar por la eliminación de la fuente potencial del riesgo. Si esto no funciona, deberíamos buscar la sustitución. Reemplazamos la fuente de riesgo por alguna más segura, menos riesgosa. Luego de eso deberíamos buscar el control de ingeniería, que es implementar tecnología, implementar una herramienta, algún equipamiento que ayude a reducir el nivel de riesgo. Si ya ninguno de estos tres funcionan, que se suelen llamar barreras duras, ¿de acuerdo? Optamos entonces por los controles administrativos y los equipos de protección personal. Pero esto ya son básicamente pues la última opción. O sea, mi control administrativo es capacitar al personal, finalizar, delimitar, elaborar procedimientos, estándares, manuales de trabajo, etcétera. Y debería ir directamente asociado, debería hacerse ambos en conjunto, el tema de los EPP, ¿no? ¿Qué EPP le voy a dar al personal? Calzados, casco, guantes, algún traje de repente especial, etcétera. Eso le voy a entregar como parte de los EPPs. Por lo general, las empresas optan primero por hacer el EPP y el control administrativo y después ver si como mejor aplican alguno de los tres. Es lo más común. Pero la verdad es que debería hacerse así de esta forma. Primero optar por la eliminación, luego por la sustitución, luego por el control de ingeniería y al último, como última opción, los administrativos y los EPP. ¿De acuerdo? El control de eliminación generalmente es muy parecido al control de ingeniería también, porque generalmente cuando uno elimina, lo hace reduciendo la exposición de la persona. Por ejemplo, si hay que hacer algún tipo de inspección, preferimos usar drones, por ejemplo,
o de repente en una línea de producción implementar máquinas nuevas, que viene a ser un control de ingeniería casi, para reducir que la persona se vea expuesta a esta actividad. En tema de sustitución, por ejemplo, reemplazar algún tipo de químico que es muy contaminante por otro que sea más seguro para la persona y que te brinde las mismas características, y así de esta forma. Ahora, el control de ingeniería no solamente tiene que ver con robots, ¿ah? Por si acaso, también puede ser algún tipo de equipamiento o maquinaria. Esos son controles de ingeniería, ¿ok? Estos controles administrativos y EPPs ya se consideran como barreras blandas porque dependen en mayor medida que la persona ejecute y los cumpla. Entonces, yo puedo implementar EVPs, pero dependo de que el trabajador se los ponga y se los ponga bien y se los mantenga puestos mientras hace la actividad. Si no, no me van a funcionar. Yo puedo dar capacitaciones o puedo elaborar procedimientos, pero dependo de que el trabajador se interese en ellos. Dependo que el trabajador se aprenda el procedimiento. Dependo que el trabajador participe de la capacitación y preste atención. Si no, tampoco no va a funcionar. En cambio, los otros tres no dependen tanto de la persona. Pueden funcionar un poquito más por sí mismos, con apoyo obviamente de la supervisión o la intervención de los demás trabajadores, pero no dependen tanto de ellos. ¿Ok? Bien, entonces aquí identificamos, en este caso, no se identifican ninguna de las barreras duras, no por las barreras blandas, se va a hacer la evaluación y ya todo queda como tolerable. Supongamos que no logramos reducir el riesgo, supongamos que te quedan todavía varios, algunos, en niveles significativos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Con estos que no estén controlados, lo que nosotros tenemos que hacer es un plan de actividades, un plan de acción. Y a eso se le llama planificación de la actividad preventiva. La planificación de la actividad preventiva es básicamente de que tú identificas en tu hiper cuáles son tus riesgos residuales significativos y qué estás haciendo para mejorarlos. Recuerda que la seguridad consiste también en mejora continua, es un sistema de gestión, implica ir mejorando constantemente. Entonces, muy importante que identifiques estos riesgos también que son significativos en el residual para darles tratamiento. En auditoría, por ejemplo, lo que ocurre es que el auditor va a tu hiper y se va de frente, directo, a los riesgos significativos. Le interesa conocer estos riesgos significativos porque quiere ver cuáles están controlados, cuál es el control que tienes y qué estás haciendo de más para poder controlar si es que el residual ha sido alto. Si tú le muestras una matriz hiper donde todos tus residuales están controlados, el auditor no te va a decir está mal. El auditor lo va a mirar, va a sospechar que quizás en algo evaluaste mal y se va a ir a la evidencia de tus controles. Esto también me sirve para decirte de que los controles que tú pongas en tu hiper tienen que ser reales. Todo control que tú me vayas a declarar en ese hiper tiene que existir. No puede ser algo que recién vas a implementar, porque si recién lo vas a implementar, no es un control de la hiper, es una planificación de la actividad preventiva. Yo pongo en mi hiper de que yo quiero, tengo vidrios, ¿de acuerdo? Tengo presencia de vidrios de repente en oficinas, vidrios crudos sin laminar, y yo quiero que se laminen, pero ahorita no están laminados. Entonces, si yo lo voy a laminar recién, debería estar como planificación de la actividad preventiva y una vez que ya estén laminados, recién lo pongo como control de la hiper. Porque si no lo pones así y llega a auditoría y lo encuentra, te van a observar la hiper. Porque el control que estás colocando no existe. Entonces, ¿qué va a evaluar? Primacía de la realidad. Tu documento dice que haces esto, pero en la práctica yo no lo evidencio. Entonces, tu matriz hiper está mal, observada. Por eso ten bastante cuidado en que lo que vas a declarar dentro de tu hiper sea algo real, ¿no? Algo que realmente exista, algo que se pueda evidenciar. Ten bastante cuidado con los peligros y riesgos que identifiques. Aunque generalmente en auditoría te suelen identificar de que algo te ha faltado poner. Es muy frecuente de que te digan, no, esto te faltó, no, acá faltaba este riesgo que no identificaste, te faltó este peligro. Siempre suelen identificarte de más, pero la idea es que no sean varios, ¿no? Ni que sea tampoco algo muy obvio que tú deberías haber encontrado. A mí me pasó, por ejemplo, en la última auditoría, la de ISO 45001. En la auditoría mientras salió bien mi hiper, en la ISO 45001 sí, tuvo un inconveniente. Y es que el auditor estaba que le preguntaba, ¿no? Al encargado, en este caso era el área de operaciones, ¿no? Uno de los supervisores, le preguntaba, ¿no? Por el hiper, el supervisor le mostraba en oficina, le mostró muy bien, su hiper le explicó, todo perfecto, que era un peligro, que era un riesgo, por qué su control salía así, por qué lo evaluó de esta manera, bien, lo entendía muy bien, y le pregunta,
Y disculpen, aquí en oficina, como están, no tienen un ambiente donde consuman sus alimentos, de repente, ¿no? Tienen como una especie de comedor, quizás, ¿no? Cocina, algo. Y para evitar inconvenientes y que no nos vayan a pedir controles de más para eso, el supervisor le dice, no, realmente no tenemos, ¿no? Si uno quiere ir a almorzar, se va a su domicilio, ¿no? Acá nosotros tenemos nuestra hora para refrigerio, nos vamos. Ah, ya, dijo, muy bien. Y bueno, de repente no ocurre que quizás mientras están trabajando, de repente les da hambre, se van por aquí a una tienda cercana y se compran algo para comer, de repente, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí, a veces ocurre de que, bueno, salimos, compramos alguna galleta, alguna fruta, ¿no? Y estamos, le dijo fruta para que no diga que están comiendo comida chatarra. Y, sí, comemos una fruta, comemos de... Ah, ya, perfecto. Ah, el hiper de nuevo, por favor. ¿Dónde está el peligro por atragantamiento? No, pero ¿por qué atragantamiento? Es que no forma parte de la actividad. No, claro, pero ustedes dicen que sí consumen alimentos, ¿no? Los compran en la tienda, pero sí los consumen. Entonces, si sí los consumen, se entiende que están comiendo alimentos y que hay el riesgo de que se atraganten. Y debería estar aquí identificado en el hiper el riesgo por atragantamiento, ¿no? Por consumir alimentos y sus controles, que obviamente tienen que ver con la maniobra de Heimlich y todo lo demás. Ah, ¿no está? Ah, ya, ok. Hallazgo. Hallazgo al hiper le falta. Si ocurre. Entonces, por eso te digo que hay que ser bastante detallistas o bastante minuciosos con las actividades. Lo ideal sería que identifiquemos bien las actividades y los peligros y riesgos asociados. Ocurre, por ejemplo, que como te digo, a veces tú me puedes decir, ingeniero, estos son peligros que no están asociados con la actividad como tal. Sí, pero si son objeto a de que pueda ocurrir algún tipo de evento, y de repente esto lo vas a entender más cuando hablemos de accidentes de trabajo, es preferible que lo identifiques dentro de tu hiper, que lo identifiques así, la distracción de un trabajador, el tema de que un trabajador tenga sueño o esté cansado, son cosas que deberías identificar en tu hiper para saber de qué manera los vas a controlar y evitar de que ocurra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ingeniero, no lo entendí muy bien. ¿Cómo lleno mi hiper? Ok, vamos a tomar de ejemplo una actividad. Voy a seguir en mi rubro. Vamos a hacer la actividad de cambio de luminaria. Ingeniero, ¿qué es una luminaria? Básicamente tus postes de alumbrado. Esos son tus luminarias. Bueno, no el poste completo, no, obviamente. Luminaria viene a ser básicamente la cabecita, la que alumbra. No solo el foco viene a ser la lámpara. La luminaria viene a ser toda la cabecita, todo el dispositivo que alumbra. Bien, entonces para hacer esta actividad, como para ponerte en contexto, un trabajador se encuentra que una luminaria está en mal estado, de repente ya se quemó, asciende, ¿no? Por la estructura, ¿no? Por el poste, asciende con unos estrobos o pasos de escalamiento, llega a la parte más alta, la parte del tubito se llama pastoral, como este pastoral es un poco extenso, un poco largo, no puede llegar hacia él, no puede treparse como koala por él. Entonces lo que él hace es desmontar toda la luminaria con el pastoral y con ayuda de una soguita lo desciende, ¿no? Hasta abajo. Si está solo, desciende luego él también nuevamente, hace la reparación, vuelve a subir y vuelve a cargar su luminaria hasta arriba. Si tiene un compañero abajo, desciende la luminaria, se queda él arriba a esperarlo, el compañero hace la reparación y se la vuelve a mandar y lo vuelve a subir y hace el cambio respectivo y así culmina la actividad. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que de esta manera es como la empresa lo vendría haciendo. Bien, entonces vamos a identificar mi peligro y mi riesgo. En este caso, el peligro, hay varios, obviamente, trabajo con tensión, etcétera, sobreesfuerzos, etcétera. Vamos a tomar uno bastante clásico, trabajo en altura. Riesgo, caídas a desnivel, ¿de acuerdo? Lesiones, fracturas, invalidez, muerte. Muy bien. Entonces, con esto, ahora yo voy a pasar a evaluar mi riesgo. ¿Te acuerdas la fórmula? Probabilidad, la suma de estos cuatro factores, combinado con la severidad me va a dar mi nivel de riesgo y lo voy a evaluar dos veces, para riesgo puro y para riesgo residual. Perfecto. Empezamos. Personas expuestas. Vamos a suponer que yo tengo, digamos, unas siete personas haciendo esta actividad en diferentes lugares, pero son siete personas a fin y al cabo. ¿Ok? Si revisas y gustas la tablita, encontraremos que siete personas ingresa en lo que es el nivel 2. No significa que tengo dos personas expuestas a la actividad. Significa que están en el rango de 4 a 7, si no me equivoco, dos personas expuestas. Bien, perdón, dos de nivel de personas expuestas. Procedimientos. Como estoy en riesgo puro, se entiende que no hay procedimientos. 3. Capacitación. Ok, se entiende que tampoco hay capacitación. Nivel 3. Exposición. Esta actividad es rutinaria, se hace de forma frecuente todos los días. Nivel 3. Entonces realizo mi suma de mis factores y obtengo un nivel
11 de probabilidad. Ahora la severidad. Bueno, si tenemos esta actividad en altura, ¿no? No hay controles como tal, muy probablemente la persona que se accidente sufra una lesión bastante severa, incluso la muerte lo estamos colocando aquí. Si ya le puse muerte aquí, tiene que ser nivel 3 indudablemente. Coloco 3, multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo puro. ¿Qué significa esto? Bueno, volvamos a nuestra tablita de la estimación de riesgo y encontramos que el nivel 33 viene a ser un nivel intolerable. ¿Bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a determinar mis controles. Bueno, mis controles yo podría colocar, ¿no? Que hay que usar un arnés, control de ingeniería de repente, o si quieres ponerlo como BP, ok, pon el tema del arnés, el tema de que vamos a capacitarlo en trabajo en altura, etcétera. Pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a tratar de eliminar un poco el peligro. Entonces, digamos que en lugar de que el trabajador realice el escalamiento con estos pasos, con estos estrobos, le vamos a comprar sus escaleras. Vamos a implementar las escaleras a los trabajadores. Bien, ahora van a trabajar con escalera, es un medio más seguro. Evita que la persona tenga que estar haciendo el esfuerzo físico para estrobarse. Perfecto. Eso podría ser un control de ingeniería. Bien, pero quiero ir todavía mucho más allá. Entonces, ¿sabes qué? En lugar de comprar las escaleras, bueno, también aparte de las escaleras, vamos a comprar un bracito hidráulico. Un bracito hidráulico con su canastilla. Entonces, el trabajador se le capacita obviamente para esto y ahora, en lugar de hacer el ascenso por sus propios medios a la estructura, simplemente se sube a su canastilla. De repente ahí también tiene sus controles, sube hasta la parte más próxima donde pueda pararse y hacer mejor la actividad y realiza directamente el cambio de la estructura sin necesidad de desmontarme todo el pastoral, toda la luminaria completa. Simplemente agarra y va al punto que quiere cambiar, nada más, y luego hace su descenso. Trabaja más rápido, trabaja más seguro, de forma mucho más eficiente también. Perfecto. Entonces evaluemos en base a esto. Vamos a suponer que esto ya se implementó, ya lo tiene ahí. Bien, personas expuestas. Ingeniero, yo sigo teniendo mis 7 personas. Correcto. Pero estas 7 personas ya no están todas expuestas a riesgo. De estas 7, de repente, solo estarán expuestos los que están con escalera. Quizás. ¿De acuerdo? Ya es un nivel distinto. Entonces, por eso yo le voy a reducir a un nivel 1. Tengo menos personas expuestas al riesgo de que se vayan a caer de las caídas a desnivel. Es más seguro trabajar de esta forma. Procedimientos. Ok, hemos elaborado un manual de trabajo, un estándar para trabajo en altura, nivel 1. Capacitación. El trabajador recibe su capacitación para trabajo en altura, ha sido certificado para poder operar esta maquinaria, nivel 1. Y la exposición. Es una actividad que aún se hace diaria, pero usando este equipamiento ya no es que diariamente esté expuesto a caerse. Si existe de todas maneras el riesgo de que se pueda caer, pero ya no es tan frecuente y por eso le estoy bajando a un nivel 1. De repente tú puedes pensar que incluso puede bajar a un nivel 2. Bueno, puedes considerarlo de esa manera. Nosotros lo hemos considerado un nivel 1. Nivel de probabilidad. Sumamos y obtenemos un 4. Ahora la severidad. Esta persona trabajando en altura, usando esta canastilla, probablemente si es que se llegara a caer, sufre una lesión ya no tan severa, a comparación del otro caso donde solamente usaba los strokes. Entonces, en este caso nosotros le vamos a bajar la severidad a un 2. Vamos a suponer todavía, vamos a ser un poco extremistas de que si acaso se cae, todavía puede tener una lesión grave, ¿ok? Y esto entonces me arroja un nivel 8 de riesgo residual, lo cual está dentro del tolerable. Y así de esta manera vas a hacer tu evaluación para cada peligro o riesgo que vayas a identificar dentro de tu matriz. Como te dije, ahí te he compartido un manual donde hay varios ejemplos de diferentes sectores de cómo hacer tu identificación de actividad tarea, peligro riesgo, medidas de control y su respectiva evaluación. Te lo recomiendo, dar una leída, dar una repasada para que entiendas mucho mejor cómo hacer correctamente tu matriz IPA. ¿De acuerdo? Ingeniero, el tema de tener aquí, ¿no? El tema de la escalera, el tema del brazo con canastilla, implica otro tipo de peligros y riesgos también, ¿verdad? Correcto. Porque si bien ya no tengo los peligros de antes cuando usaban el estrobo, o de repente aún lo hacen a menos frecuencia cuando encuentran de repente alguna estructura de difícil acceso en una pendiente, en terreno que no sea muy estable, entonces todavía lo usarán, pero es con menos frecuencia. ¿Se entiende? En cambio, usar este equipamiento implica nuevos peligros y nuevos riesgos también. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como hacemos la identificación. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Alguien alguna duda o pregunta? Si no, para pasar a nuestra última parte del curso. Perdón, del curso del tema de hoy. ¿Nadie? ¿Alguna duda o pregunta? Ok, recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, lo puedes ir dejando por el chat. Siguiente. Entonces, como ya entendimos que es una matriz de riesgos, por favor no la vayas a confundir con lo que es el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un punto aparte, un punto distinto. El mapa de riesgos básicamente es un plano. En este plano lo que vamos a identificar son las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Y principalmente pues los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos mientras hagamos la actividad en determinado ambiente, en determinado lugar. Principalmente esto aplica para oficinas, talleres, etcétera. Si es trabajo en vía pública, obviamente ahí es un poquito más difícil saber establecer un mapa de riesgos directamente ahí, ¿no? Entonces, ten bastante cuidado con esto. Eso es un ejemplo de lo que podría ser un mapa de riesgos. ¿En qué te digo que tengas bastante precaución? En que no me lo vayas a confundir, no vayas a olvidarte que esto es un mapa de riesgos. No lo confundas en primer lugar con la matriz de riesgos, que es un tema distinto. Matriz, mapa de riesgos, son dos cosas. Ahora, ¿qué me pasó a mí en una auditoría? Y que tampoco quiero que te pase a ti. En una auditoría Mintra, llega el auditor a la oficina y nos pide el mapa de riesgos, ¿no? Pide el mapa de riesgos, yo se lo muestro, le digo, mire, aquí está, publicado acá, todo bien hecho, ¿no? Con su AutoCAD y todo acá. Los cuatro pisos estaban ahí, muy bien. El auditor lo mira, lo remira, lo remira, por ahí hace como una mueca, dice, ya, sí, ok, está bien, bueno, está bien, es su mapa de riesgos, de acuerdo, paso, hizo muy bien. Y el día siguiente se va a la sede operativa, se va a la oficina operativa, en otro lugar, en otra localidad. Y vuelve a pedir también mapa de riesgos de ese lugar, lo cual es completamente válido. Perfecto, le mostramos el mapa de riesgos. Lo mira, lo vuelve a mirar, hace otra mueca y dice, no, no es mapa de riesgos. Y le dijimos, ingeniero, pero ¿por qué? Si es prácticamente lo mismo que le he mostrado en la otra sede, ¿no? Es, básicamente está hecho de la misma manera, de repente no con el mismo programa, pero está igual, ¿no? Aquí puede ver que acá está mi zona segura en caso de sismo, aquí puede ver que aquí está las salidas de emergencia, ¿no? Acá está identificado, acá hemos puesto una flechita, cuál es la ruta de evacuación. Está muy bonito tu mapa de señalización, pero no es mapa de riesgos. Porque en un mapa de riesgos lo que yo tengo que identificar son riesgos, no necesariamente señalizaciones. A veces se da por entendido que la señalización es casi como identificar el riesgo, pero no es así. En este ambiente, ¿qué tipo de riesgo hay? ¿Hay riesgo eléctrico? ¿Hay riesgo de cargas suspendidas? ¿Hay riesgo de que el suelo sea resbaladizo o que me tropiece? ¿Hay riesgo de bajas temperaturas? ¿Hay riesgo de exposición a gases? Ese tipo de riesgos es lo que tenemos que identificar en este planito. Entonces, el plano lo puedes hacer en AutoCAD, lo puedes dibujar a mano alzada si gustas, en la forma que como tú quieras, y luego le agregas las señalizaciones que tú quieras, pero en cada área tú tienes que identificar qué riesgos puedes encontrar específicamente en esa área, qué tipos de EPPs deben usar el personal en esa área. Sí, es muy común que esto coincida con la señalización que le estamos colocando, está bien, pero principalmente el mapa de riesgos lo que debe tener son los riesgos. ¿Qué riesgos vamos a encontrar? Entonces, no te vayas a confundir con eso. Ingeniero, mi mapa de riesgos tiene que estar firmado por algún colegiado y todo eso. Si de repente tu cliente te lo exige o la normativa sectorial sí, pero la ley de seguridad realmente no está contemplada de esa manera. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un mapa de riesgos, pero aprobado por comité, eso sí, pero no es que lo hayamos mandado a legalizar o cosas así. O sea, puedes hacerlo de la forma como creas más conveniente, ¿de acuerdo? Pero muy importante que consideres los riesgos que encuentras en ese ambiente. Bien, y un punto más para finalizar la clase de hoy es el famosísimo ATS. El ATS, formato de análisis de trabajo seguro o análisis de seguridad en el trabajo, uno le llaman AST también. Este es básicamente un formatito que se llena cuando tenemos una actividad no rutinaria que no está contemplada en mi hiper, o es una actividad ocasional que se ha dado que no está controlada, no tiene un procedimiento como tal. Ahí llenamos un ATS. ¿Sabes qué? Yo acostumbro a hacer una actividad, se me ocurre, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que hago un pintado de estructuras con brocha de repente, vamos a suponer lo que es así. Y me sale de forma no rutinaria que tengo que hacer un mantenimiento. No, digamos que yo hago
un pintado con algún tipo de equipo, ¿ok? Rutinariamente yo debo usar este equipo. Y resulta que mi equipo se avería y ahora tengo que repararlo. No es parte de mi función, rutinariamente no lo hago, pero me dicen, ¿sabes qué? Repáralo. ¿Conoces? Ok, repáralo. No hay procedimiento para esto, entonces elaboro yo un ATS. Cada vez que tengo una actividad no rutinaria, se hace un ATS. Esto es en sectores, a nivel general en el sector. Para otro tipo de sectores, como por ejemplo el sector construcción, el ATS es obligatorio en todas las actividades. En minería, por ejemplo, o en otro tipo de sectores, te dicen que llenas un ATS cuando te toca una actividad no rutinaria. Tienes que llenar un ATS para eso. Pero en construcción, el ATS se llena todos los días para todas tus actividades. Te piden el ATS diario. Diariamente tienes que llenar un ATS. Entonces, ¿qué es lo que hace este ATS? Es de forma muy similar a la matriz hiper. Vamos a identificar peligros, riesgos y sus respectivas medidas de control. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la siguiente secuencia de actividades. Vamos a suponer que vamos a hacer un esmerilado de barras de metal. Entonces yo identifico principalmente el paso a paso, las tareas. Primero voy a retirar la barra de su caja alimentadora, la pongo contra el esmeril para reducir rebabas, luego culmino depositándola en la caja de producto terminado. Muy bien, esta es mi secuencia de etapas. Luego de eso, ¿qué voy a identificar yo? Mis potenciales riesgos de la tarea. Por ejemplo, de la primera actividad que yo retiraba la barra, puedo tener alguna lesión en la mano, ¿no? Su borde puede estar muy filoso, me corté, o puede ser que se me caiga la barra encima del pie, también puedo lesionarme el pie. Al momento de ponerlo contra el esmeril, puede ser que me salten esquirlas, chispas, puede ser que se rompa de repente el esmeril, vaya y me salte y me corte yo la mano, quede atrapada mi mano dentro de la maquinaria. Y al momento de depositar la barra también, nuevamente me puedo cortar, quizás se me puede caer nuevamente la barra, etc. Entonces, cuando yo identifico estos riesgos, posteriormente puedo pasar también a evaluarlos y luego identifico también mis medidas de control para minimizar. ¿Sabes qué? Al momento de yo retirar la barra para evitar cortarme, voy a usar guantes, voy a usar calzado con punta de acero. Al momento de esmerilar voy a usar una careta protectora, lentes, voy a usar un uniforme de repente manga larga para evitar las chispas, camisa ignífuga, etcétera. Y al momento de depositarla voy a tener un ayudante para que se lleve el producto terminado y no me haga aquí mucho bulto y eso evite también que a mí me accidente. Entonces, de esa manera es como yo determino riesgos de cada parte de la tarea y los respectivos controles para estos riesgos. Esa es la manera de llenar un ATS. Si a algunos de repente no le ha quedado claro, básicamente en la matriz hiper yo voy a identificar y evaluar riesgos asociados a un puesto de trabajo. Mientras que en el ATS yo hago una identificación de riesgos y evaluación de riesgos, pero de forma más específica a la actividad que estoy haciendo en ese momento. Eso es básicamente un ATS y en eso se diferencia con lo que es un hiper. Alguno también me podría preguntar, ingeniero, a mí me mandan que yo llene como un hiper en todas mis actividades, pero se supone que ya tenemos un hiper general. Cierto. Esto se hace porque, como te decía, el hiper considera peligros y riesgos a nivel general. Esto es lo que generalmente o en la totalidad de tus actividades vas a encontrar como parte de tu puesto de trabajo. Mientras que para actividades más específicas o puntuales, deberíamos hacer identificación de peligros y riesgos puntualmente para esa actividad. De esa manera tomamos conciencia de los controles que debemos implementar para evitar accidentarnos en esta actividad en específico. Esa vendría a ser principalmente la diferencia, ¿de acuerdo? Con eso yo estoy cerrando la clase del día de hoy. Nuevamente, preguntarte si tienes alguna duda, pregunta hasta este punto, algo que no te haya quedado claro, algo que de repente creas que pueda venir en tu examen, como para poder también indicarte nuevamente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, por favor? Si me puede, la señorita Roxana, habilitando los micros también. De repente alguien no quiere usar el chat, si no quiere usar el micrófono. ¿Alguien alguna duda, pregunta? ¿Sí? ¿Alguien alguna duda, pregunta? Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una duda, ¿esa misma persona o el individuo que ya ha llenado el hiper también
se le hace llenar el ATS. Dependiendo, como te digo, si es una actividad no rutinaria, eh, sí debería contar con su ATS. Si es del sector construcción, para todas sus actividades debería llenar su ATS. Entiendan, como les decía, que el IPER es de forma general. El IPER es todos los peligros y riesgos que vas a encontrar como parte de tus actividades desde tu puesto de trabajo, pero de forma general, de forma global. El ATS se aterriza en una única actividad y de esta actividad la desglosa sus peligros y riesgos de esta actividad en específico como tal, desde el punto de vista del sector construcción, por ejemplo. Más específicamente, para el tema de las no rutinarias, son aquellas que no estaban contempladas en el IPE. Aunque por lo general las empresas, así no sean de construcción, suelen pedir algunas, ¿no? Que te llenen un hiper específico de la tarea que estás haciendo. Como decía, esto se hace generalmente para hacer que el trabajador asuma o tome conciencia de los riesgos que va a enfrentar puntualmente en esa actividad y de los controles que debería usar. Y de esa manera los aplique, los tenga más frescos. Porque claro, el hiper es muy grande. El hiper tiene muchos peligros y riesgos y tiene muchos controles. Entonces, recordar todo eso en el momento específico puede ser complicado. Para eso se hace que el trabajador puntualmente identifique los peligros y riesgos específicos para esa actividad. Ok, ok, Okay. profe, muchas gracias, claro. Giovanna me pregunta cuántas firmas debe tener un ATS. Bueno, el ATS debería ser firmado por todas las personas que están haciendo la actividad. Ahí les he compartido un formatito también en los documentos adicionales. Lo firman todas las personas que van a participar en la actividad y también lo va a firmar el responsable del grupo y el supervisor de seguridad o prevencionista de riesgo. También si está el jefe de cuadrilla, también lo puede firmar sin ningún inconveniente. Pero principalmente, pues el ATS lo tienen que firmar todos los trabajadores que están inmersos en esa actividad. ¿Ok? Él me pregunta si el supervisor de la auditoría rechaza la matriz hiper o en todo caso no se realizó. Entiendo que no hiciste la hiper o no hiciste la auditoría. ¿Cuál de las dos? Porfa, si me confirmas para poder entender mejor. Ok, si no hiciste tu hiper y el auditor detecta que no hizo la hiper, tienes que entender que el auditor Mintra no reporta directamente al Mintra o a los NAFIL de que no lo hiciste. O sea, no va por ahí. El auditor Mintra, básicamente se le llama auditor Mintra porque es alguien que está autorizado por el Mintra para hacer las auditorías del sistema de gestión de seguridad y es lo que te pide la ley. Entonces, él en su informe te colocará no conformidad mayor o no conformidad grave, no tiene su hiper o su hiper está mal hecho. Te lo pone como no conformidad en su informe, te explicará, te dirá, miren, se han equivocado en esto, no sé cuánto, y te va a decir, corríjanlo, porque si viene la SUNAFIL, los puede sancionar. Básicamente la auditoría es preventiva. O sea, la auditoría, a diferencia de la inspección, que es la de SUNAFIL, es que no hay sanciones como tal. Sí puede ser que en el informe te pongan no conformidades o te pongan incumplimientos, evalúe que tu sistema es defectuoso o le faltan algunas cosas y tú tienes que corregir eso, obviamente, pero no es que el auditor te vaya a colocar algún tipo de sanción por eso. O sea, no va por ahí la cosa. El inspector de SUNAFIL, ese es un punto diferente. Entonces el auditor te pondrá como recomendación que hagas el hiper o que actualices tu hiper. Pero por tema de auditoría, o sea, no te va a salir una multa de la auditoría. El auditor no está autorizado a que te ponga una multa. Al menos en las auditorías en las que yo he participado, que hemos tenido algunas no conformidades, no te ponen sanciones por eso. Sunafil te podría poner una sanción si de repente tú no hiciste la auditoría o no hiciste la auditoría a cargo de un auditor Mintra. Eso es una cosa diferente. Sobre auditorías hablaremos también en la siguiente clase. Ojalá que nos dé el tiempo, pero también hablaremos un poco acerca de cómo elegir el auditor y todo eso en nuestra siguiente clase del día jueves. ¿De acuerdo? Existe una matriz hiper solo para embarazadas. Lo que pasa, Ana, es que, como te digo, la hiper es por puesto de trabajo. Entonces, yo no creo que tú tengas un puesto solo de embarazadas, ¿no? Entonces, podría ser que tú, adicional a lo que pide la ley, identifiques peligros y riesgos en una matriz aparte para el personal que esté en periodo de gestación. Entonces, sí sería válido, identificas todos los peligros y riesgos que tiene la persona respecto a su puesto de trabajo y en base a su condición y determine los controles aplicables para esta persona. De hecho, es una muy buena idea. O sea, tienes los hiper generales, no por cada puesto, y tienes un hiper adicional que considera a todas las personas que estén en periodo de gestación o que pudieran estar en periodo de gestación o de lactancia. Sería también una buena propuesta.
puedes hacerlo también. Tendrías que darle la forma para que entre dentro de tu formato de hiper. Lo que no podrías hacer es que tienes una hiper en base al modelo, por ejemplo, que te acabo de presentar, y el hiper de personas en gestación esté en un modelo diferente. Eso sí no se vería bien. Ahí sí tendrías que manejarlo en base al mismo formato también. Peligro social igual acoso laboral se notifica al acosador al respecto. Cuando ocurre un tema de acoso o de hostigamiento, y esto de repente forma parte más del tema de intervención contra el hostigamiento, al primero que se le reporta suele ser al área de recursos humanos generalmente, y luego la Comisión de Intervención contra el Hostigamiento actúa en base a una investigación. Entonces, obviamente que en esta investigación, el acosador o el presunto acosador, hasta este punto aún, tiene que ser notificado porque tenemos que saber también su versión de los hechos, también tiene que declarar. Entonces, bueno, quieras o no, esta persona tiene que hablar al respecto, ¿no? Tiene que decir lo que está pasando. Ahora, lo que sí de repente se podría hacer es mantener en confidencialidad el nombre de la persona que denuncie. No, pero ingeniero, el acosador va a pensar que el que denunció fue el mismo que él está acosando. Sí, puede ser, pero no necesariamente se da de esa manera. O sea, puede ser que alguien vio el acoso y fue y lo reportó. Oye, esta persona A está acosando a la persona B. Entonces, la identidad de esta persona queda en reserva. Se hace de esta manera y bajo ninguna circunstancia se permite algún tipo de sanción a la persona que está siendo aparentemente víctima de acoso. Eso tampoco se permite. Entonces, sí, hay que notificar al acosador también. Tema de plazos no lo tengo muy en claro ahorita realmente, pero sí se notifica porque en la investigación tenemos que tomar también su declaración de esta persona. Ya luego de la investigación se determinará si realmente fue cierto, de repente no lo fue, y en base a eso se determinarán las sanciones respectivas, pero sí, también, o sea, la persona también tiene derechos a su descargo, ¿no? Entonces, se tiene que manejar también de esa manera. Esto no tiene que ver tanto con seguridad, pero también forma parte de lo que es la parte de derecho laboral, que sí, como les decía, es un tema ya un poquito que no lo domino yo tan al 100%. Por ahí hay buenas cosas que sí he tenido la oportunidad de poder participar en su desarrollo, su implementación. ¿Ok? ¿Alguien más, alguna duda, pregunta? Bien. Si no hubiera entonces más dudas, preguntas, nuevamente extenderte mi agradecimiento por participar en el curso. Espero que te haya quedado muy claro. Si tuvieran alguna duda, en la siguiente clase la pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase para seguir desarrollando el tema de seguridad. Hablaremos de plan de seguridad, plan de emergencias y los